Hoy nos metemos de lleno en una pregunta interesante. ¿Puede una filosofía de hace más de 2000 años ser, digamos, un antídoto para la ansiedad que vivimos hoy? Es una pregunta buenísima. Vamos a analizar a Epicuro, pero no como un teórico abstracto. Su idea era más bien una especie de medicina para el alma, y queremos ver si esa receta todavía funciona. Totalmente. Y es que el contexto en el que él vivió se parece mucho al nuestro, ¿eh? Una época de muchísima incertidumbre. El mundo de Alejandro Magno se estaba cayendo a pedazos. Claro. Y su filosofía fue una respuesta a esa ansiedad. Una terapia que él llamó el tetrafármaco. Un remedio cuádruple contra los grandes miedos. Ok, el primer remedio, no temer a los dioses. Para su tiempo, eso suena bastante radical. Radicalísimo. Pero su lógica es, la verdad, brillante. Él no era ateo, pero decía, a ver, si los dioses existen, son seres perfectos, ¿no? Sí, bienaventurados. Exacto. Y si son perfectos, no se enojan, no tienen caprichos, no se meten en los asuntos humanos, no están ahí para castigarnos. Son más un modelo de serenidad que un juez al que temer. Justo eso. Desactiva por completo el miedo al castigo divino. Bien, eso por un lado. Pero el segundo remedio ataca un miedo mucho más terrenal. El miedo a la muerte. Conozco el argumento de que mientras vivimos la muerte no está. Y cuando llega ya no estamos nosotros. Exacto. Pero es una lógica muy fría. ¿De verdad la razón por sí sola puede calmar un miedo tan visceral? Esa es la gran apuesta de Epicuro. Él creía que el miedo no es a la nada, sino a las fantasías que le ponemos encima. Tormentos, castigos, lo que imaginamos que pasa después. Claro, al demostrar que la muerte es solo ausencia de sensación, pues eliminé el objeto del miedo. No busca consolarte, busca desarmar la ansiedad de raíz. Es como una cirugía lógica. Una cirugía, me gusta esa imagen. Bueno, y sus otros dos remedios parecen ir más a las ansiedades del día a día, ¿no? Lo bueno es fácil de conseguir y lo doloroso es fácil de soportar. Exacto. Y esto va directo al corazón de nuestra cultura actual. Totalmente. Él hacía una distinción clave entre deseos, los naturales y necesarios, como comer, tener un techo. Son sencillos. El problema son los deseos vanos, la riqueza sin límite, la fama. Es que ahí la conexión con hoy es brutal. Es la ansiedad del feed de Instagram, ¿no? La presión por tener más, por ser más. Epicuro diría que sufrimos una epidemia de deseos innecesarios. Precisamente. Y sobre el dolor, su visión era muy práctica. Si es un dolor agudo, intenso, probablemente dure poco. Ok. Y si es crónico, uno se acostumbra. Y el alma, digamos, todavía puede encontrar placer en otras cosas, como una buena charla. Todo esto choca con la imagen que tenemos de Epicuro, el padre del hedonismo, del exceso. Pero no iba por ahí. Para nada. Es el gran malentendido. El placer más alto para Epicuro era, de hecho, la tranquilidad. La ataraxia. La ataraxia, que es la serenidad del alma, y la aponía, que es no tener dolor físico. Su ideal no era una fiesta loca, era un mar en calma. Pero a ver, para quien nos escucha, ese mar en calma, ¿no podría sonar un poco aburrido? Nuestra cultura glorifica los picos emocionales, las pasiones. Es una buena objeción. Pero Epicuro diría que confundimos intensidad con felicidad. Las grandes pasiones a menudo traen grandes ansiedades. Él buscaba una alegría más estable, más profunda. Hay una anécdota increíble que lo ilustra. Cuando le escribió a un amigo pidiéndole un trozo de queso para poder darme un festín. ¿Un festín? ¿Con queso? Y ese detalle es la clave. No era una seta que se privaba de todo. Claro. El festín no era el queso en sí, sino la capacidad de disfrutarlo plenamente sin necesitar más. Es dominar tus propios deseos. Y para cultivar esa vida, él sabía que no se podía hacer solo. De ahí su famosa comunidad, El Jardín. Sí, el jardín fue su respuesta a esa sociedad en crisis. Lo fundó en las afueras de Atenas, lejos del caos político. Toda una declaración de principios. Totalmente. La felicidad estaba en el círculo íntimo, y para él, la amistad era el bien más valioso de todos. Y era un círculo increíblemente abierto para la época. Revolucionario.
Admitía a hombres, mujeres, esclavos, extranjeros, a todos por igual, algo que no se veía en otras escuelas filosóficas, que eran clubes de élite. Entonces, resumiendo, la receta de Epicuro sería usar la razón para quitarle el poder a los miedos, buscar la felicidad en la serenidad y la autosuficiencia, y construir todo eso sobre la amistad. Esa es la esencia. Y nos deja con una reflexión final de una frase suya. Vana es la palabra del filósofo que no remedia ningún sufrimiento del hombre. ¡Uf! ¡Qué potente! Nos obliga a preguntarnos si hoy, con toda nuestra ciencia y tecnología, seguimos conectados con ese propósito. Si nuestras búsquedas de conocimiento realmente apuntan a aliviar el sufrimiento o si a veces nos hemos perdido en la complejidad, olvidando cómo vivir bien.